Jóvenes, otra vez con un nuevo capítulo de Anatomía y Fisiología. Mi nombre es Iván Juárez y voy a estar a cargo de hablarle de las extremidades inferiores. También vamos a recordar en este capítulo parte de la clasificación de articulaciones. Veremos cómo se clasifican, veremos por su morfología, veremos por su función, ¿verdad? Y todo lo correspondiente al movimiento de las articulaciones. Cuando hablamos de extremidad inferior, tenemos que recordar que existen para ellos 62 huesos. 62 huesos. Así es. Recordando que 80 pertenecían al esqueleto axial, 64 al miembro superior y 62 van a corresponder a la extremidad inferior. Veamos, miren acá. ¿Cuáles son los componentes que van a formar parte de? El primero de ellos se va a denominar la cintura pélvica. ¿Y quién representa la cintura pélvica? Lo va a representar el llamado coxal, ¿no? El coxal, también llamado ilíaco, hueso ilíaco, que es un hueso plano, ¿verdad? Es un hueso plano, como lo vemos. Esta es su cara externa, ¿sí? Que resalta el acetábulo, ya lo vamos a ver. Y esta es la parte interna, ¿no? Donde va a resaltar la cara articular para el sacro, ¿cierto? Para formar la famosa pelvis, ¿sí? Ahora, ese huesito que forma parte de la cintura escapular, recuerden que nosotros tenemos dos cinturas, una cintura escapular aquí y la cintura pélvica por acá, ¿verdad? En la cintura escapular teníamos dos huesos, recuerda, la clavícula y el omóplato, mientras que en esta cintura pélvica solo vamos a tener a este huesito. Recuerda también que embriológicamente el coxal, ¿sí? según la embriología, ¿sí? En el embrión, este coxal está dividido en tres porciones. Una porción superior, que es la que va a aparecer acá, mira, es toda esta porción que le hemos puesto de negrito prácticamente, toda esta porción, todo esto, mira, se llama ilión, el ilión, ¿sí? Esta porción de rojo, que es esto de acá, mira, toda esta porción de rojo, todo esto, que se llama pubis, y finalmente esta porción de azul, que sería la parte posterior, ¿verdad? ¿Sí? Que sería la parte posterior, denominado isquión. Entonces, embriológicamente, el coxal está formado por tres componentes. Repito, vamos a tener el ilión, vamos a tener el pubis y vamos a tener el isquión. ¿Entendido? Recuerda esos tres elementos. Y ahí vamos a empezar a hablar de cuáles son los componentes de este coxal que te pueden preguntar en un examen de admisión. Entonces tú dices así, mira, lo primerito que la parte más superior, lo que resalta de la parte superior es esto, mira, esto llamado la cresta ilíaca, ¿no? La cresta ilíaca, que es esa prominencia que nosotros podemos tocar en esta parte inferior del abdomen, ¿no? En la parte lateral. Esa es la cresta ilíaca llamada, ¿no? Su arco clásico, ¿verdad? Y detrás de este arco y delante de este arco nosotros vamos a tener las llamadas espinas. ¿Qué espinas? Empezamos esta de acá. Tenemos, por ejemplo, esta de acá. ¿Cómo se va a llamar esa espina? Se va a denominar, sí, aquí están las dos, se van a llamar espina ilíaca antero-superior. ¿Por qué se le llama espina ilíaca antero-superior? Porque se encuentra en la parte anterior del coxal y en la parte superior. Entonces, por ende, esta espina que está aquí se va a denominar espina ilíaca antero-inferior. ¿Sí? La antero-inferior. Y así como nosotros tenemos dos espinas anteriores,
también vamos a tener dos espinas posteriores y las vamos a tener por acá. Mira aquí, esta espina de acá y esta espina de aquí van a recibir el nombre de espina ilíaca posterosuperior. ¿Por qué posterosuperior? Porque está hacia el lado posterior del coxal, ¿no? Y superior. Entonces, ¿esta cómo se va a llamar? Se va a llamar espina ilíaca postero inferior. Entonces, hasta aquí nosotros tenemos 5 elementos que suelen preguntar. La cresta ilíaca, tenemos 4 espinas y grábate así, son 2 anteriores, son 2 posteriores, son 2 superiores, son 2 inferiores y la combinación de ellos. Por ejemplo, tengo una anterior superior y una anterior inferior. Tengo una posterior superior y tengo una posterior inferior. ¿Ves que es sencillo ir aprendiendo los elementos que forman parte del coxal? Listo. ¿Qué más tenemos que recordar? Recordemos los tubérculos. Existen 2 tubérculos muy importantes. El tubérculo del pubis, que sería esto, mira de acá. Aquí lo vamos a ver. Este componente, ¿sí? Se llama tubérculo. El tubérculo del pubis. Y además vamos a recordar que también el isquión tiene su tubérculo, ¿no? O su tuberosidad isquiática también llamada, ¿no? El tubérculo, lo vamos a ver, tubérculo del pubis, para completar, tubérculo del pubis y la tuberosidad del isquión, ¿no? O tubérculo del isquión, ¿no? Del isquión. ¿Listo? Eso en cuanto a los tubérculos. Hay una estructura demasiado importante que la voy a tratar de resaltar por acá. Mira, lo vamos a poner de verde, ¿sí? Mira todo lo que voy a encerrar de verde. Mira todo esto. Tú dirás, profesor, abarca 3 colores. Así es la confluencia de las 3 estructuras embrionarias. ¿Cómo se va a denominar esta estructura? Ojo, pregunta de examen. Esta estructura se llama acetábulo. El acetábulo. ¿Qué es el acetábulo? Es una cavidad donde la cabeza del fémur se va a introducir ahí para darle el movimiento a nuestra cadera, es decir, hacer la articulación coxofemoral. Mira, importante el acetábulo. Y hay un dato interesante del acetábulo, que es el lugar donde se reúnen las 3 estructuras embrionarias del coxal, que también ya fue motivo de una pregunta de examen, ¿no? Decía, ¿cuál es la zona del coxal donde se encuentran las 3 estructuras embrionarias? La respuesta, obviamente, fue acetábulo. Además, ya de una forma como un orificio, que yo lo voy a poner unos puntitos, mira, esta zona de aquí, estos que le estoy poniendo puntitos, esta zona de aquí se va a denominar, ¿sí? Esa zona de aquí se va a denominar el agujero obturado, obturatriz también le llaman, ¿no? Obturatriz, agujero obturatriz, ¿ya? No te olvides, esto se encuentra, que es el mismo orificio que está acá, mira, es el mismo orificio que estaría aquí, ¿cierto? Listo. Ahí lo tenemos, el mismo orificio. Esto también sería el tubérculo del pubis, si queremos verlo en otra visión, ¿verdad? Ahí está. Y ahí va a ser la carilla para articularse con el otro coxal, o sea, para formar la sínfisis púbica. Recuerda que los coxales se unen a través de los tubérculos del pubis, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más podemos recordar del coxal? El coxal va a presentar una zona de unión para el sacro. ¿Cómo se llama esa estructura? Esta estructura de aquí, que es esta, mira, que la vamos a también a puntear, mira. Ahí está. ¿Sí? Mira. Ahí está. ¿Cómo se va a denominar? Se va a denominar la cara articular para el sacro, ¿sí? Es la cara articular. Cara articular. ¿Quién se va a articular aquí? El sacro.
¿sí? Recuerda que el sacro y el coxal forman una articulación, que también la vamos a estudiar. La articulación sacra-coxígea, ¿cierto? Muy bien. En la parte superior de esa cara articular, nosotros vamos a encontrar ahora la tuberosidad ilíaca, ¿no? El tubérculo del ilión. El tubérculo del ilión. O del ilíaco también, así se denomina, ¿cierto? Profe, ¿es verdad que tenemos una espina ciática o no? Sí. ¿Dónde se encuentra la espina ciática? Aquí está, muchachos, miren. Es otro dato que te pueden preguntar también. La espina ciática. Y esta espina ciática se va a relacionar ¿con quién? Con dos escotaduras, o sea, dos zonas estrechas que tiene en la parte posterior el coxal. Esta primera escotadura, mira acá por favor, mira, aquí está. Esta primera escotadura, que es esta de aquí, y una segunda escotadura, ¿no? Entonces, si tú quisieras anotar cuál es el nombre de esta escotadura se va a llamar escotadura menor, ¿sí? La escotadura menor. Mientras que esta escotadura, que está hacia la cara articular del sacro, se va a denominar la escotadura mayor, ¿sí? ¿Qué más? Este coxal de la derecha se une con el coxal de la izquierda y ¿qué crees que va a formar? Y en la parte posterior del sacro va a formar la famosa pelvis. Recuerda que la pelvis masculina, ¿sí? Recuerda que la pelvis masculina tiene ciertas características, ¿no? ¿Cuáles son las características de la pelvis masculina? Pues tú dices lo siguiente, mira. A ver, primero, que es grande, ¿sí? Que tiene una pelvis profunda, a diferencia de la mujer, ¿no? Que es más superficial, pero más ancha, ¿no? La del varón es más grande, más larga, básicamente. Presenta un orificio redondo, a diferencia de la mujer que es ovalado, ¿no? Es más pesado, pesa más que el de la mujer. Y esta pelvis del varón presenta un ángulo subpúbico, pregunta de examen, estrecho. Profesor, ¿y la diferencia con la mujer? La diferencia con la mujer va a ser que la pelvis de la mujer va a ser más pequeña, pero más ovalada, más ancha. Va a ser más superficial, presenta un orificio ovalado o aplastado. Su peso, ¿cierto? Acá le habíamos puesto que es pesado, mientras que en el de la mujer es más ligero, por si acaso. El ángulo subpúbico es estrecho en el varón, o sea, es menor de 90 grados, mientras que el de la mujer es más ancho, es más obtuso, ¿no? O sea, más de 90 grados, ¿sí? Esas son las diferencias entre la pelvis masculina y la pelvis femenina, que también por ahí podrían preguntarte, ¿ya? Entonces ahí tenemos unos datitos, ya de la mujer tú los colocas. Ahora, saliendo de la cintura pélvica, que es un solo hueso, tenemos que ver los 30 huesos que se localizan por acá. Y ahí vamos a hablar un poquito. Por ejemplo, ¿cómo se llama este hueso? Hueso del muslo, se llama el fémur. Recuerden chicos, este fémur es el hueso más grande de todo nuestro cuerpo. Es el hueso más grande, ¿sí? Hueso más grande de todo nuestro cuerpo, por si acaso, ¿sí? Luego tenemos en la rodilla, vamos a tener a un huesito, el huesito sesamoideo más grande, ¿no? ¿Cómo se llama ese hueso sesamoideo? Se va a llamar la rótula, También le llaman patela, también le llaman choquezuela, ¿no? Es este huesito. Pasamos luego a la pierna, y en la pierna vamos a tener dos huesos. Este huesito de acá, que lo estoy poniendo de moradito, que miren, es externo, se va a llamar peroné, ¿no? El peroné. También llamado fíbula, por si acaso, también le llaman fíbula.
recuerda que él es externo. Externo o lateral, que finalmente es lo mismo, ¿cierto? Muy bien. Profesor, y el otro huesito, el que está aquí, este huesito de aquí, se va a llamar la tibia, ¿no? La tibia. La tibia, que es un hueso interno. La tibia. Y después pasamos al pie, ¿no? Y en el pie, aquí en el pie, nosotros vamos a encontrar, en primer lugar aquí, los huesos del tarso, que son 7, ¿no? Tenemos los que siguen, serían los huesos del metatarso. Metatarso. Y estos son 5, cada uno para los dedos del pie, ¿verdad? Y por último tenemos las falanges, ¿no? Y por último tenemos las falanges. Y estas falanges van a ser las mismas, el mismo número que en la mano, ¿no? O sea, van a ser 14. Igual, nuestro dedito, el primer dedo, el gordito que le llamamos, él va a tener solamente 2 falanges, no va a tener más, ¿ya? Profesor, ya está. Ya recordé los huesos. A ver, hay que sumar para ver si es verdad lo que estamos mencionando. Son 14 falanges más 5 son 19. 19 y 7 son 26. 26 y 1, 27 y 1, 28 y 1, 29 y 1, 30. 30 huesos en el lado derecho, más el coxal 31 y en el lado izquierdo 31, ahí suman los 62 huesos que tienes que tener en cuenta. ¿Ya, chicos? Ahora, profesor, ¿qué más? ¿Qué más nos puede decir? Pues aquí recordar, ¿sí? Aquí recordarles los huesos del tarso. También sería interesante hacer la distribución de los huesos del tarso. Esos huesitos del tarso son 7 y también van a tener una distribución y una mnemotecnia que yo te voy a enseñar acá. Mira acá. Aquí tenemos. Vamos a poner los huesos del tarso, ¿no? Ahí está. Ponemos huesos del tarso. Ahí está. Son 7 por si acaso. Profesor, ¿cuál era la mnemotecnia? La mnemotecnia era 3 cucos, ¿sí? Astrales, navegan en un cubo de cal, Y por ahí alguien ya debe estar diciendo, profesor, ¿por qué astrales y cal son de un color y 3 cucos navegan en un cubo es de otro color? Pues recordemos que los que están de moradito se llaman la hilera anterior, mira. La hilera anterior. ¿Sí? ¿Quién forma este huesito de la hilera anterior? Lo va a formar, por si acaso, las 3 cuñas o los 3 huesos cuneiformes. Lo va a formar el navicular, lo va a formar el cuboides, mira, ¿sí? Ahí lo tenemos. Ahí está. Listo. Entonces veamos. ¿Quién está formando? Empezamos. Dices, número 1, las 3 cuñas. 3 huesos cuñas. O cuneiforme, también llamado cuneiforme. ¿Quién más lo forma? Navegan, navicular. El navicular. También le puede llamar escafoides, por si acaso en el pie. Un cubo, el hueso cuboides. El hueso cuboides. Entonces tenemos las 3 cuñas, el navicular y el cuboides, van 5. Y luego ya tiene que vendrá los de la hilera posterior, ¿no? Los de la hilera posterior. Y en esta hilera posterior, chicos, nosotros vamos a tener, mira, lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente. Tenemos solamente 2 huesitos, un hueso llamado calcáneo y el otro hueso llamado astrágalo, ¿no? Recuerda, astrales, tenemos el astrágalo, y calcáneo, ¿no? Ahora sí, tú dices, más importante, ¿qué viene en el examen?
El calcáneo. ¿Qué hace el calcáneo? El calcáneo recibe todo el peso de nuestro cuerpo. Él es encargado de recibir todo el peso. Forma el talón también, ¿cierto? Es la parte del huesito del talón. Mientras que el astrágalo, tenemos un dato también interesante por acá, para el astrágalo, y dices que es el único hueso, ¿sí? Único hueso del tarso articulable con los huesos de la pierna. Ahí está. El astrágalo, pregunta de examen, es el único de los huesos del tarso que se articulan con los huesos de la pierna. No te vayas a olvidar, ¿sí? Mientras que el calcáneo es un huesito que recibe el peso de todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Se está formando el famoso talón. Entonces ahí tenemos, chicos, la distribución de los huesos del tarso. Miren la mnemotecnia. 3 cucos astrales navegan en un cubo de cal. 3 cuneiformes navegan avicular un cubo cuboides, ¿sí? Un cubo, ahí decimos cuboides. Un cubo, ya está, cuboides. Mientras que en el hilera posterior tenemos al astrágalo y al calcáneo. Por ejemplo aquí, este es el astrágalo, el calcáneo, este es el astrágalo, aquí está el cuboide, las 3 cuñas, falanges y metatarso. ¿Sí, chicos? Listo, eso sería todo en parte de esta porción. Vamos a la siguiente clase donde vamos a revisar ya al detalle fémur, al detalle tibia, al detalle peroné. Vamos, chicos. Chicos, ahora vamos a describir los huesos de la extremidad inferior. Vamos a empezar. Mira, ya habíamos visto la cintura pélvica, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar del hueso más grande de nuestro cuerpo, el llamado fémur, ¿no? Este es un tipo llamado hueso largo, presenta, recuerden, una epífisis proximal, una diáfisis y otra epífisis distal. Y recuerda que entre epífisis y diáfisis encontrábamos un cartílago de nombre metáfisis, ¿cierto? ¿Qué es lo más resaltante del fémur? Aparte de su longitud, son estas estructuras que sobresalen. Miren acá. Para empezar, este elemento, cuyo nombre es el trocánter mayor, ¿no? El trocánter mayor. Yo le pongo ahí porque ya con ese símbolo matemático tú te debes de acordar, ¿cierto? Ahora, ese trocánter mayor sirve para inserción muscular. Quiere decir que ahí van a llegar músculos a insertarse para darle movimiento a nuestro miembro inferior. También vamos a tener hacia la parte interna, ¿sí?, el llamado trocánter menor. El trocánter menor. Y si tú vas a compararlo con el húmero, tú dices, profesor, pero en el húmero también teníamos trocánter. No, en el húmero teníamos el famoso troquíter, que era externo, y el troquín, que era interno. Aquí es algo similar. El trocánter mayor es externo y el trocánter menor es interno. Además, nosotros vamos a contar con un cuello, el llamado cuello anatómico y el llamado cuello quirúrgico. El cuello anatómico se llama así porque es la zona más estrecha que tiene este hueso, por eso se llama anatómico. Mira, este de aquí. Este es el llamado cuello anatómico. Anatómico. Interesante, ¿verdad? Y por debajo del trocánter menor se suele dibujar una línea, ¿verdad?, que nos indica que ese es el llamado cuello quirúrgico, ¿no? El cuello quirúrgico. Entonces, hasta aquí nosotros tenemos trocánter mayor, trocánter menor, mira que está facilito, ¿sí? Trocánter mayor, trocánter menor, cuello anatómico y cuello quirúrgico. Profe, ¿es verdad que tiene una cabecita o no? Claro, tiene una cabeza, mira, acá está. Esta es la cabeza. Cabeza, así se le llama simplemente. Aproximadamente 5/6 de la esfera, o sea, es casi una esfera. Es casi una esfera.
Por eso, que ya vamos a ver cuando les comente articulaciones, este huesito con la cadera va a formar una articulación esférica, porque mira, 5/6 de su superficie es prácticamente una esfera, ¿no? ¿Sí? Hay que recordar. Pero no solamente eso, sino que también en esa cabeza, y esa es una pregunta de examen, un poco de nivel avanzado, en esa esfera vamos a encontrar una depresión, mira. Aquí como si lo hubiesen mordido, mira, así como un pedacito, ¿no? ¿Cómo se llama este? Este se llama la fobia capitis. La fobia capitis. Tú dirás, profesor, ¿y para qué sirve la fobia capitis? Sirve como inserción para el ligamento redondo, ¿no? Ligamento redondo que sostiene el fémur hacia la cadera. O sea, es un ligamento para sujetar al fémur hacia la cadera. Recuerda, la fobia capitis forma parte de la cabeza del fémur. Si te preguntaran a ti, ¿qué hueso presenta la fobia capitis? Ya sabes, la respuesta es el fémur. ¿Qué se inserta ahí? El ligamento redondo que sirve para fijar la cadera. ¿Ya? Listo. Profe, ¿qué más? ¿Qué más podemos recordar acá? Aquí vas a recordar, obviamente aquí está la diáfisis, ¿no? Esta es la diáfisis, que es la diáfisis más grande. Diáfisis. Pero en la cara posterior, porque esta es cara posterior, encontramos una zona áspera, justamente llamada la línea áspera. No te olvides, la línea áspera le pertenece al fémur. Esa es una zona de inserción muscular. Aquí normalmente, ¿quién se encuentra? Se va a localizar los músculos glúteos. Los glúteos pueden llegar acá. Los aductores también pueden llegar aquí. Glúteos, abductores también van a llegar. ¿Sí? Los glúteos. Ya está. Profe, ¿tendremos también algún elemento aparte de trocánter mayor, trocánter menor y todo eso? Sí, vamos a tener los cóndilos, ¿sí? Mira, este por ejemplo es el cóndilo. Aquí hay un cóndilo y aquí está el otro cóndilo. Son dos cóndilos que van a permitir justamente la polea en la rodilla, ¿no? Por eso que se habla que la rodilla es una polea o una articulación troclear, que también ya vamos a hablar en algún momento. Mientras que la parte de la tróclea, la vamos a encontrar acá, mira, esta es la tróclea, ¿sí? Ahí tenemos la tróclea. Profesor, ¿y es verdad que este orificio tiene un nombre? No, sí, ese orificio se va a llamar el tubérculo supracondilio, ¿ya? Aquí para que recuerdes, este componente de aquí, este de aquí se llama el tubérculo supracondilio. Tubérculo supracondilio, ¿ya? Entonces, hasta ahí nosotros tenemos elementos demasiado importantes que tiene el fémur. Recuerda que el fémur en la parte superior va a generar una enartrosis y en la parte inferior va a generar una trocleartrosis, ¿sí? Quizás eso podrías anotarlo por ahí en algún dato, ¿sí? En la parte superior forma una enartrosis y en la parte inferior o distal forma una trocleartrosis o simplemente una articulación troclear o en bisagra, ¿no? Listo, pasamos a la pierna y en la pierna nosotros vamos a encontrar a estos dos huesecitos, a la tibia y al peroné. ¿Qué tenemos que recordar de cada uno de ellos? Lo siguiente. Ojo que entre la tibia y el peroné también presentamos una membrana interósea, ¿sí? ¿Te acuerdas? Las llamadas sindesmosis, ¿no? Que ya vamos a ver en un momento en la clase, ¿sí? Cuando hagamos articulaciones. Profesor, igual no estaba en el antebrazo entre el radio y el cúbito. Así es, muchachos. Igualeto estaba en el antebrazo, ¿sí? Entonces, ya de frente le ponemos, esto se llama, ¿sí? Esto ya es conocido, es la membrana interósea, ¿no? Interósea. Ya está. Ahora, en su vista anterior, ¿qué tengo que saber de su vista anterior? Pues aquí que vamos a tener dos tipos de escóndilos. Recuerda que la tibia yo te había mencionado, la tibia termina siendo ¿qué? ¿Interna o externa? La tibia es el hueso interno
hueso interno de la pierna. Profesor, y si me viene con otro nombre, te va a venir con el nombre de hueso medial de la pierna. Profe, ¿y el peroné? El peroné tiene que ser el hueso externo, ¿no? O hueso lateral de la pierna. Pero el peroné también se le conoce con otro nombre. ¿Con qué nombre se le conoce al peroné? Se le conoce con el nombre de fíbula. ¿Sí? El nombre de fíbula, ahí lo vamos a tener. Recuerda que la fíbula es un hueso externo, mientras que la tibia es un hueso interno, ¿cierto? Entonces vamos a tener los siguientes elementos. Aquí nosotros vamos a tener en primer lugar un cóndilo, ¿no? Llamado el cóndilo medial, ¿cierto? Mientras que en la parte lateral, aquí, vamos a tener en la parte posterior, que sería este de acá, ¿cierto? Sería el cóndilo lateral. Entonces, en la rodilla encontramos dos cóndilos, cóndilo lateral y el cóndilo medial, ¿cierto? Y entre ambos, o sea, aquí en medio, mira, no sé si lo ves, hay una eminencia llamada la eminencia intercondilia. ¿Sí? ¿Por qué le llaman intercondilia? Porque se encuentra entre el cóndilo medial y el cóndilo lateral, ¿cierto? Muy bien. Ahora, nosotros vamos a encontrar, ¿sí?, aquí una pregunta de examen. Esto, mira, este aquí. ¿Cómo se denomina ese elemento? Ese elemento va a ser el tubérculo anterior, ¿sí? Ese se va a llamar el tubérculo anterior. Ahí, chicos, ahí llega el tendón del cuádriceps para insertarse ahí. Por eso que cuando el músculo cuádriceps se contrae, ¿qué hace? Extiende la pierna, ¿no? Extiende la pierna cuando hace ese movimiento. Profesor, ¿y existe un tubérculo de nombre propio? Claro, ese tubérculo, ¿sí?, el tubérculo anterior, también llamado de Yerdi, ¿no? También llamado de Yerdi. Tubérculo de Yerdi. ¿Sí? Que aunque los libros mencionan que forma parte, pero prácticamente está en esta región, ¿no? Pero forma parte de lo que nosotros en medicina le llamamos el platillo tibial, ¿no? ¿Por qué? Porque el platillo tibial es toda la zona donde llegan los músculos que vienen del muslo para insertarse hasta ahí. ¿Entendido? Listo. Hasta ahí creo que se está entendiendo. Profesor, existe también una línea que tiene el nombre de línea oblicua. Así es. Esta línea oblicua que se va a localizar acá, ¿no? Mira, recuerda, la línea áspera sirve para el fémur, mientras que la línea oblicua la encontramos en, ¿dónde? En la tibia, ¿no? El fémur, línea áspera, la tibia, línea oblicua. Profe, ¿qué más? Tiene esta zona denominado el maleolo. El maleolo. ¿Qué maleolo? ¿Interno o externo? Pues su nombre, como pertenece a la tibia, tiene que ser medial, ¿cierto? Porque recuerda que la tibia es interno-medial. Por eso, pregunta de examen. ¿Qué hueso presenta el maleolo medial? El maleolo medial lo tiene la tibia, por si acaso, chicos, la tibia, ¿entendido? Mientras que el maleolo lateral, que es este de acá, mira, el maleolo lateral, ¿quién lo va a tener? Lo va a tener el peroné. ¿Por qué? Porque el peroné yo te había dicho que es lateral o externo, ¿cierto? Bacán. Además, el peroné en su parte superior, aquí, va a presentar una apófisis, aquí ve, llamada la apófisis estiloides, ¿no? La apófisis estiloides. Y tú de repente dices, profesor, bastante apófisis estiloides, por lo menos debes de aprenderte de 4 huesos. El primer huesito que siempre viene es el temporal, o sea, si a ti te dicen huesos que presentan apófisis estiloides, a ver, vamos a hacer la dinámica, ¿sí?
Vamos a hacer la dinámica para escribirlo por acá. Un asterisco por acá y este asterisco lo sacamos acá, ¿ya? Mira, huesos que presentan apófisis estiloide. Recuerda el asterisco, ¿ya? Recuerda el asterisco. Entonces tú dices, ¿quiénes tienen? 1, 2, 3 y 4. El primero, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar temporal, ¿no? El temporal, el hueso temporal presenta apófisis estiloides. ¿Qué otro hueso? El hueso llamado radio, ¿no? El radio también presenta. Otro hueso, el cúbito, mira. Y otro hueso, el peroné. ¿Sí? Ahí está, peroné. Los huesos que tienen apófisis estiloides. Ojo con ese dato, ojo con ese dato. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos recordar acá? ¿Qué más podríamos recordar? Pues creo que básicamente eso, ¿no? Esos elementos que tiene tanto la tibia como el peroné. Entonces, resumen para que tú puedas lograr captar. Porque de pronto tú ves ya la pizarra llena y dices, pucha, profesor, pero muchos datos, yo no sé. Mira, lo que tú tienes que saber es que los troncánteres están en el fémur, mientras que troquín y troquíter están en el húmero. Eso tienes que saberlo. Otra cosa, que existen dos líneas, ¿no? Una línea áspera y una línea oblicua. La línea áspera está en el fémur, la línea oblicua está en la tibia. ¿Sabes cómo yo me lo aprendí? Facilito. ¿Quién está arriba? ¿El fémur o la tibia? El fémur, ¿cierto? Y abajo, ¿quién está? La tibia. Entonces yo decía, la letra A de áspera está arriba, la letra O de oblicuo está abajo. Entonces, fémur, áspera, la A y la tibia O de oblicuo. Recontra facilito, o utilizas la forma que tú creas conveniente también. Y recordar que tanto la tibia como el peroné presentan maleolos y el nombre del maleolo va a depender de qué tipo de hueso es. Obviamente, como la tibia es medial, el maleolo de la tibia será maleolo medial, mientras que el peroné tendrá el maleolo lateral, ¿sí? Y no olvidarte que estos 4 huesos presentan apófisis estiloides, que sería el temporal, el radio, el cúbito y en este caso el peroné. ¿Listo, chicos? Va acá. Ahora, ¿qué podríamos recordar? ¿Sí? ¿Qué podríamos recordar? Recordar también que en esta zona de acá, mira, de repente un dato más, aquí, mira toda esa zona, ¿sí? Se llama escotadura intercondilia, ¿no? La intercondilia. ¿Sí? Ahí como referencia, ¿no? Nada más. Ahora, ¿qué podemos recordar más acá? Aquí tenemos la rodilla, ¿no? En la rodilla es interesante reconocer las estructuras, mira. Vamos a ver, ¿cómo se llama este huesito? Obviamente este es el fémur, ¿cierto? Este es el huesito fémur. Muy bien. ¿Cómo se llama este hueso principal? Se llama tibia. Esta es la tibia. Y el huesito que está por acá se va a llamar peroné, ¿no? Le voy a poner la letra P de peroné. La letra P de peroné. Recuerda, pues estiloides, mira acá, ¿ya? Obviamente aquí vamos a encontrar nosotros un tendón que viene desde arriba, ¿no? Tendón que lo cubre por delante y se inserta acá, ¿no? ¿Cómo se va a llamar ese tendón? Ese tendón de un músculo, el músculo del muslo llamado el cuádriceps, ¿no? Entonces ahí está la rótula, mira. Ahí está este huesito importante de la rodilla llamada rótula. Patela también llamada, ¿no? Choquezuela también le llaman, mira. Patela o choquezuela, ¿no? Son los nombres que recibe este huesito. Y es el hueso sesamoideo por excelencia. Le ponemos hueso sesamoideo más importante. El hueso sesamoideo más importante, ¿no? El más importante de todos, lo vamos a tener, formando esta articulación, ¿no? Esta articulación entre la rodilla se va a llamar una articulación troclear, la igual que la del codo, que también ya en su momento vamos a repasar, ¿sí? Aquí vamos a encontrar una articulación sinovial, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver. Ahora mira, veamos acá la parte que nos interesa del pie, ¿no? Porque esta región se llama pie. Pues también identificamos, mira, ¿cómo se llama este huesito? Se llama tibia. Mira, este se llama tibia. ¿Cómo se llama este huesito de azul? Este huesito de azul se llama peroné, ¿cierto? Entonces tú dices, ah, ya, este es el maleolo externo.
mientras que este es el malleolo interno, ¿no? Yo te había mencionado cuál es el único hueso que se articula con los huesos de la pierna, que es este hueso de acá, mira, que lo voy a poner de rojo. Aquí lo tenemos. ¿Cómo se llama este huesito? Este huesito se llama astrágalo, amiga. Astrágalo. ¿Sí? El astrágalo. ¿Qué podemos decir del astrágalo? Que es el único hueso del carpo, obviamente, del carpo, que se articula, que se une a los huesos. Mira, se une a los huesos ¿de quién? De la pierna, ¿no? Es el único que se articula con los huesos de la pierna. Listo. Pregunta de examen. Profe, ¿y el que está atrás? Ah, es el más grandulón de todos ellos. Este de acá se llama calcáneo. El famoso calcáneo, ¿no? Ese es un huesito que forma el talón, mira. Él forma el talón, ¿no? Soporta todo el peso de nuestro cuerpo. Ese es el famoso calcáneo. Luego vienen las tres cuñas, 1, 2, 3, el cuboides y el navicular, que están por aquí. Vienen los metatarsos, que si gusta le ponemos la MT, metatarso. Y vienen las falanges, ¿no? Las falanges, al igual que en la mano, van a ser 14. ¿Por qué? Porque el primer dedo solamente tiene 2 falanges, proximal y distal, mientras que los demás 4 dedos van a tener hasta 3 falanges. Van a tener la falange proximal, la falange medial, la falange distal. Proximal, medial y distal. Son 4, 5, 5. Entonces serían 14, ¿no? Y aquí están las 14 falanges, los 5 metatarsos, los 7 del tarso, tibia, peroné, la rótula, el fémur y el coxal, y ahí están los 31 huesos de las extremidades. Chicos, con esto hemos concluido con los 206 huesos de repaso. Lo que te queda a ti es practicar. Repasa los 206 huesos. Ya te dije qué huesos son más frecuentes en venir en un examen, qué parte de un hueso, sí, qué parte de un hueso viene con más frecuencia en un examen de admisión, y así que tú tienes que tratar de repasar. Por ejemplo, esfenoides, tienes que hacer sí o sí temporal, obligado a saber eso. Costillas, ni qué decir. Fémur, pucha, que no sepa los huesos del tarso o los huesos del carpo, que ya también te los he enseñado. División de la columna vertebral, ¿cierto? O simplemente cuáles son los huesos pares o impares de la cara. Entonces, todos esos elementos siempre tenemos que repasarlo a la hora de enfrentarnos una pregunta de examen de admisión. Así que, chicos, vamos a dar por concluido el esqueleto humano. Pasamos a articulaciones. Te espero a ver el siguiente video para poder conversar y dar los datos más importantes de la clasificación de la unión de estos huesos y partes blandas llamadas articulación. Así que vamos con ese video. Jóvenes, vamos a hablar para concluir este capítulo de articulaciones. Recuerden que las articulaciones van a ser estudiadas, serán estudiadas por una ciencia llamada artrología, ¿sí? También llamada sindesmología, por si acaso. Ahora, esas articulaciones, ¿cómo se definen, no? Porque a veces es importante saber, dicen articulación, unión de huesos, y eso es mentira. No necesariamente esa es la definición. Una definición correcta y adecuada sería el conjunto de partes blandas y duras por las que se unen 2 o más huesos próximos. Pero ¿para qué se unen esos huesos? Para dar una función. Puede ser función de movimiento, puede ser función de postura corporal, puede ser función para dar continuidad a una cavidad, puede ser también para dar protección a unos órganos vitales, por ejemplo en el caso del cerebro, ¿verdad? El cráneo, todas las suturas, todas las articulaciones que hay en esa región para justamente proteger al cerebro y el encéfalo. También para permitir el crecimiento de nuestro cuerpo, porque la metáfisis, ¿verdad?, que va a generar una articulación cartilaginosa, también nos permite crecer en longitud. Es decir, un sinnúmero de funciones que tienen esas articulaciones. Pero nosotros a las articulaciones vamos a tratar de clasificarlas en. La clasificación general es 3 tipos, ojo, 3 tipos, ya yo te voy a dar una clasificación adicional.
La primera clasificación es según su morfología, ¿no? Morfológicamente, las articulaciones se van a clasificar en 3 tipos: las llamadas fibrosas, las llamadas sinoviales y las llamadas cartilaginosas. Cada una de esas articulaciones o de esa clasificación dependerá de qué parte blanda o de qué elementos duros se localizan entre huesos que se articulan. Por ejemplo, si el tejido que une 2 huesos es de un contenido fibroso, la articulación van a ser fibrosas. Si la estructura que une a estos 2 huesos próximos es un cartílago, entenderás que serán cartilaginosas. Pero si ahora entre esos huesos encontramos no solamente una membrana llamada sinovial, por eso recibe el nombre de, sino también vamos a encontrar superficie articular, vamos a tener de repente un cartílago articular, vamos a tener meniscos, vamos a tener membranas, una cavidad articular, todo eso se va a denominar las articulaciones sinoviales, ¿sí? Entonces, esa es una clasificación. Ojo, no vayas a mezclar clasificaciones, porque mucha gente siempre, cuando yo hago las clases, me dicen: profesor, usted dijo, por ejemplo, que esta unión entre la costilla y el esternón es una cartilaginosa, pero yo también he visto que es considerada una sínfisis. Es más, es considerada una anfiartrosis. Profe, ¿cuál es? Ojo, no mezcles, porque si tú mezclas las clasificaciones, ahí vamos a tener serios problemas. Yo prefiero que te aprendas una clasificación y de ahí la otra, pero como complemento. Por ejemplo, yo te recomiendo que esta clasificación no te la aprendas. Entonces tú dirás: profesor, entonces voy a saltear el video. No. Ojo, no estoy diciendo que no lo estudies, estoy diciendo de que tengas como base una clasificación. La que yo recomiendo es la clasificación anatómica, funcional. Es así, la de sin movimiento, la de con movimiento y la de movimiento limitado. Esa yo recomiendo que te aprendas como base, o sea, lo básico que sepas de eso. Después ya puedas complementar, es decir, si tú por primera vez estás viendo articulaciones, yo te sugiero que vayas hasta el final del video, ¿sí? Hasta el final, y empieces el siguiente video. ¿Por qué? Porque ahí vas a aprender de una forma más ordenada, ¿sí? Más ordenada. Entonces tú dirás: profesor, ¿y por qué no empieza por ahí? Porque, según nuestra literatura, el orden primero es hablar de la clasificación anatómica o morfológica y después hablar de la funcional o fisiológica. ¿Entendido? Ya, entonces, si te quedas con nosotros en este video, significa que ya repasaste o ya tienes base, así que vamos a hablar rápidamente de estas articulaciones. Según la morfología, tenemos 3 tipos de articulaciones. Tenemos fibrosas, sinoviales y cartilaginosas. Vamos a empezar por las fibrosas. Estas fibrosas, recuerda que están dadas o se unen los huesos, ¿sí? Aquí vamos a tener 2 huesos o más, 2 huesos o más, unidos por tejido fibroso. Así de sencillo, muchachos. Así de recontra sencillo. Ejemplo de tejido fibroso que une huesos. El ejemplo lo tenemos en el cráneo, lo tenemos en los dientes. ¿Y quiénes son? Las suturas, por ejemplo. Mira, por ejemplo, ¿cómo se llama esta sutura de acá? Mira, ¿cómo se llama esta sutura de acá? Esta sutura de aquí se va a denominar sutura coronal. La sutura coronal es ejemplo ¿de qué? De una articulación fibrosa. Profesor, aquí tengo otra articulación, mira, otra sutura llamada sutura escamosa. La sutura escamosa también es ejemplo de una articulación fibrosa. Profesor, hacia atrás tenemos otra sutura, la sutura o punto lambdoideo, ¿no? Muy bien, la sutura lambdoidea. También ejemplo de. Profe, la gónfosis, a ver, esta de aquí, la gónfosis,
también será un tipo de clasificación fibrosa. En alguna literatura mencionan que la sindesmosis, ¿sí? La sindesmosis será también parte de las articulaciones fibrosas. ¿Por qué? Porque recuerde que la sindesmosis es un tejido, sí, es un conjunto de tejido duro, fibroso, que une dos huesos. ¿Te acuerdas? Las membranas interóseas también son consideradas del tipo fibrosas. Y aquí hay un dato interesante que siempre me gusta colocarlo. ¿Cuál es? ¿Qué es la sinostosis? La sinostosis. Mira, ¿qué es la sinostosis? La sinostosis es la desaparición de suturas del cráneo. De suturas del cráneo. ¿Sí? Las suturas del cráneo. Esto con el tiempo va a desaparecer, pasan los 40, 50 años y las suturas empiezan a desaparecer, es decir, ya no deja huella esta unión de huesos, se fusionan en otras palabras, se llama sinostosis. Profesor, pero usted mencionó que el Zika, chikungunya, hace que estas suturas se cierren tempranamente, pueden desaparecer, sí. ¿Cómo se llama eso? Al cierre temprano de Fontanella, se llama craniosinostosis. Craniosinostosis. ¿Y cuál es? Es el cierre precoz, cuidado no seas precoz, cierre precoz de fontanelas. Esa sería la craniosinostosis. Obviamente, la consecuencia de la craniosinostosis será que el niño no va a desarrollar su cerebro ni el tamaño de su cabeza, quedándose con la famosa microcefalia. ¿Entendido? Ahí tenemos sinostosis y craniosinostosis para que se entienda más o menos en relación a estas suturas, ¿no? Recuerda que la sindesmosis está aquí dentro de la fibrosa, ¿no? Que es el tejido interóseo entre los huesos, ¿cierto? Ahora, profe, ¿qué otro dato interesante puedo hablar, por ejemplo, de gónfosis? Gónfosis representa la unión o articulación del diente con el alvéolo dentario. ¿Sí? Recuerda, unión del diente con el alvéolo dentario se llama gónfosis y según el sistema digestivo nosotros vamos a tener dos tipos ¿de qué? Dos tipos de gónfosis. Una gónfosis de leche, que tú la conoces como decidual también, ¿cierto? O temprana, y una gónfosis del adulto o tardía. Por eso que a partir de los 6 años hasta los 12 o hasta los 9, dependiendo de la edad, estos dientes van a cambiar, se van a mudar, ¿verdad? La famosa muda de dientes, para luego pasar a la dentadura permanente o la del adulto. Recuerda, una gónfosis tiene cemento de leche, mientras que la otra tiene un cemento más duro que va a generar permanencia en el tiempo. Claro, la malnutrición, hábitos nocivos como fumar, tomar alcohol o etcétera, también puede desgastar ese cemento y hacer que se caigan. El embarazo, chicas, cuidado con el embarazo. Se dice que por cada hijo que tiene la mujer, de 1 a 2 dientes se caen. Profe, yo quería tener 10. Te quedarás sin 20 dientes. Hay que tener mucho cuidado. Profesor, pero mi mamá ha tenido 5 hijos y no se le ha quedado ni un diente. Claro, la alimentación. ¿Ves lo importante de la alimentación? Cuando una mujer está gestando va a perder calcio, porque ese calcio va a tener quizá el embrión, pues a formar el hueso y todo, ¿no? Y ojo, que al embrión no le importa si la mamá está desnutrida. A él lo único que le importa es su beneficio. Por eso que un embrión se comporta tal y cual un parásito. Claro, tú dirás, profesor, yo tengo 15 años, hasta ahora sigo siendo el parásito de mi casa. Sí, pero normalmente no debería ser así. Solamente somos parásitos en la época embrionaria. Entonces, si la mamá no se alimenta bien, si la mamá está desnutrida, el bebé va a nacer sano, ojo, sano, pero la mamá va a perder su reserva de calcio.
Y si pierde la reserva de calcio, pues la sangre va a sacar calcio de donde sea. ¿Y de dónde crees que saca calcio? De los huesos y de los dientes. Por eso que una gestación, cuando una mujer está gestando y tiene una malnutrición, a cabo del embarazo pueden perder de 1 hasta 2 dientes, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado con eso. Listo, chicos, eso sería las articulaciones fibrosas, ¿cierto? Y ahí habíamos hablado también de sinostosis y de craneosinostosis, ¿verdad? Ahora, según la clasificación también tenemos las sinoviales. ¿Y por qué se caracterizan estas sinoviales? Por la presencia del líquido sinovial. Así de sencillo. Profesor, ¿qué elementos tengo que tener en cuenta aquí? Pues en primer lugar, nosotros vamos a tener, mira, le vamos a poner números, ¿ya? Mira, todo esto rojito que tú ves aquí, todo esto de rojito, todo esto rojito representa el número 1. ¿Y quién es el número 1? Se va a denominar la superficie articular. Se va a denominar superficie articular. Recuerda que en esta superficie articular va a estar en contacto con el otro hueso, ¿verdad? Van a estar en un contacto estrecho. Y como obviamente aquí vamos a encontrar, ¿qué cosa? Cartílago, chicos. Vamos a encontrar al cartílago articular, pues nosotros vamos a tener dentro de esta cavidad, vamos a tener un cartílago del tipo hialino. Entonces, ¿sí? Mira, todo esto sería, número 2, todo este espacio que está aquí localizado, que va a estar lleno de líquido sinovial, mira, va a estar lleno de líquido sinovial, se va a denominar la cavidad articular, ¿sí? Vamos a tener la cavidad articular. Profesor, ¿qué otros elementos tendrá esta región o esta articulación llamada sinoviales? Vamos a tener una cápsula articular, o sea, una estructura que está envolviendo a todo, ¿no? ¿Sí? Una estructura que está envolviendo a toda la articulación, llamada, que sería esto que está externo, ¿no? Esto que está externo acá, mira, ¿sí? Todo esto que está externo sería el número 3. ¿Y cómo se llama eso? Se llama cápsula articular. Dentro de la cápsula articular, ¿sí, chicos? Dentro de la cápsula articular, nosotros vamos a encontrar ¿a quién? Aquí vamos a encontrar a la membrana sinovial. Aquí vamos a encontrar la membrana sinovial. Esta membrana sinovial, no te olvides que es la que va a producir el líquido sinovial, ¿sí? Y este líquido sirve como lubricante y también como protección de esta articulación, por si acaso, porque alguna bacteria o algún microorganismo puede ingresar a la articulación para generar daño, ¿no? Entonces este líquido sinovial va a ser una forma de lubricante a la hora de movilizar nuestras articulaciones y también de protección antimicrobiana, ¿ya? Vamos a tener los ligamentos, ¿no? Los ligamentos, ¿sí? Los ligamentos son un tejido fibroso que une huesos, que lo vamos a poner nosotros así, miren. Son unas estructuras que están uniendo, aquí ve, así, esta estructura acá, es una estructura que está uniendo huesos. Esa es la diferencia entre un tendón. El tendón une hueso con músculo. Mientras que el ligamento, que le vamos a poner número 4, este ligamento une hueso con hueso. El ligamento une hueso con hueso. Ojo con ese dato. El tendón, entiende, une músculo con hueso, mientras que los ligamentos siempre unen hueso con hueso. Y ahí tenemos el ligamento anterior, el posterior, el cruzado, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Profe, ¿qué otro elemento vamos a tener aquí en esta articulación sinovial? Pues vamos a tener unos tejidos fibrosos, ¿sí? Especie, aquí lo vamos a ver, mira, es como unas estructuras así, mira, fibrosas, de cartílago fibroso. Ahí lo tenemos, mira, aquí está. ¿Cómo se va a llamar, profesor, esos elementos? Esos elementos se van a llamar los meniscos. Mira, aquí tenemos los meniscos, ¿no? Vamos a sacarlo por acá. Este es el número, este de acá, ¿no? Lo sacamos aquí mejor, más rápido. Aquí está, mira. Este sería el número 5, ¿no? 5, denominado meniscos. Los meniscos.
Recuerden que los meniscos son unas estructuras en forma de semiluna de tejido fibroso, ¿no? Tiene tejido fibroso. Y tenemos, además de los meniscos que ya les había mencionado, vamos a tener unas almohadillas gracias y el famoso labrum, ¿no? Tenemos unas almohadillas grasas y el labrum, ¿no? Recuerden que el labrum es un cartílago, ¿no? Tiene forma triangular que básicamente está ahí ayudando a que la articulación conserve su longitud, su estructura, su volumen y no se desordene. Esos son los elementos, chicos, que van a formar parte de las articulaciones llamadas sinoviales. Pero recuerda, lo más importante es la membrana sinovial, porque esta membrana sinovial se va a encargar de producir el líquido sinovial para la articulación. Una pregunta de examen es, de las siguientes alternativas, marque la que contenga articulaciones sinoviales. Y aquí tú tienes que recordar que son 6. Una se llama enartrosis, la otra se llama condilar, la otra se denomina troclear, otra se denomina trocoidea, ¿sí? Otra se denomina trocoide o trocoidea, otra se llama encaje recíproco, y la última se va a llamar la artrodia, ¿no? Y ahí tenemos, chicos, las 6 articulaciones consideradas sinoviales, ¿sí? Consideradas sinoviales. Enartrosis, condilar, troclear, trocoide, encaje recíproco o artrodia. En un momento nosotros vamos a hablar de cada una de ellas. Te voy a poner ejemplos, sus funciones y dónde los encontramos, que también es siempre motivo de pregunta de examen, ¿cierto? Y por último, chicos, llegamos a la clasificación de las cartilaginosas, ¿no? Esas articulaciones cartilaginosas se van a denominar así, ¿por qué? Porque entre los huesos la parte blanda se llama cartílago, ¿sí? Normalmente. ¿Y qué cartílago sobreabunda aquí? El cartílago hialino, por si acaso, ¿sí? Aquí sobreabunda, ¿sí? ¿Quién sobreabunda? El cartílago hialino. El cartílago hialino, ¿ya? Ahí lo vamos a encontrar. Es el más abundante. También podemos tener cartílago elástico, pero el que en mayor porcentaje se encuentra es el hialino. Recuerda que es el más abundante también de todo nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Quién vamos a tener aquí, profesor? Pues aquí vamos a tener esto, mira. Por ejemplo, tú sabes aquí, ¿no? Este cartílago de acá, mira, este de aquí, que lo voy a poner así. Mira, este de aquí también. Todos estos que voy a tratar de rayarlos, mira, todos esos que estoy tratando de rayar, aquí, mira, aquí todo esto, se van a denominar suturas o cartílagos hialinos, ¿no? Entonces yo digo, eso se llama la articulación externo-costal. La articulación externo-costal es considerada una cartilaginosa. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un hueso que es la costilla con el esternón, que es otro hueso. 2 huesos a través de un cartílago, llamadas cartilaginosas. Así de recontra sencillo. Profesor, ¿y se acuerdan cómo se llamaban estas primeras costillas? Claro, estas se llamaban las costillas verdaderas, ¿no? ¿Por qué se llamaban verdaderas? Se llamaban así de verdaderas porque estas costillas se unen directamente con el esternón. Profesor, ¿y estas costillas que están aquí? Estas costillas de acá, estas se llamaban las costillas falsas. ¿Y por qué se llamaban costillas falsas? Porque ellas no se unen directamente al esternón con un cartílago propio, sino un cartílago común. Profe, y finalmente estas de aquí, estas 2 últimas, ¿cómo se van a llamar? Se van a llamar costillas flotantes, ¿no? Las costillas flotantes. Estas ni siquiera llegan a articularse con las anteriores. Entonces, no te olvides, aquí vamos a encontrar este tipo de cartílago. Profe, ¿será verdad también que encontramos
Aquí en la metáfisis, así es, muchachos. La metáfisis también es considerada una articulación del tipo cartilaginosa, ¿ya? Entonces, hasta ahí hemos recordado la clasificación morfológica de las articulaciones. No te olvides, son tres: fibrosas, ya hemos visto, las sinoviales y las cartilaginosas. Y esto es lo más importante. ¿Quiénes son consideradas sinoviales, no? En artrosis, condilar, troclear, trocoide, encaje recíproco y la artrosis. Chicos, los espero en el siguiente video donde vamos a hablar ya. Ese es el video, no te lo puedes perder y tienes que repasarlo una y otra vez porque va a ser la clasificación fisiológica de las articulaciones, donde te voy a hablar de sinartrosis, anfiartrosis y las famosas diartrosis. Así que vamos con ese próximo video. Jóvenes, continuando con la clase, ahora vamos a hablar de estas articulaciones, pero según la clasificación fisiológica. Es decir, vamos a hablar según la función que tiene, ¿quién? Las articulaciones. Y aquí, más que una función propiamente, esta clasificación, chicos, está dada por ¿quién? Por el movimiento. Está dada por el movimiento. En otras palabras, aquí vamos a ver la clasificación si es que existen algunas, ojo, si es que existen algunas articulaciones móviles, si existen unas articulaciones inmóviles y también la clasificación de articulación si es que hay alguna articulación que tiene un movimiento limitado. Entonces, mira, es importante que tú recuerdes según el nombre que le corresponde. Por ejemplo, ¿qué significa sinartrosis? La palabra sinartrosis ya te tiene que estar diciendo algo. Si te dije que la clasificación es por el movimiento y si te das cuenta todos tienen artrosis, 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 entonces artrosis debe de representar, ojo, no digo qué significa, sino que debe de representar movimiento. Lo que te estoy explicando es para que tú lo aprendas, para que nunca se te olvide como a mí nunca se me olvida, ¿sí? Entonces, cuando tú digas artrosis, hazle referencia a movimiento. Entonces, si tú le pones sin artrosis, sería sin movimiento. ¿Ves que es fácil? Mira, sin escribir nada ya sabes qué significa sinartrosis. Son aquellas articulaciones que no tienen movimiento. Si yo le pongo anfi es ambiguo, anfi es limitado, anfi es escaso. Entonces, si tú dices anfiartrosis, escaso movimiento. Entonces, por un lado tengo las que no se mueven, sinartrosis. Por el otro lado tengo las que se mueven ligeramente o un escaso movimiento o un limitado movimiento. Pero aquí en medio vamos a tener a las diartrosis, las que tienen amplio movimiento. ¿Entendido? Entonces vamos a escribir el significado de cada una de estas articulaciones. Cuando yo llamo a una articulación sinartrosis, aquellas que carecen de movimiento. Profesor, ¿le puedo poner que son inmóviles? Sí, no se mueven, no tiene movimiento articular, en otras palabras, ¿sí? Las diartrosis tienen amplio movimiento, Yo siempre digo que son las más movidas, más móviles, son las más móviles, las muy movidas, mientras que las anfiartrosis son las que tienen, ojo, tienen escaso o limitado movimiento. ¿Ves? Así tienes que aprender. Entonces, la tarea de esta clasificación es recordar dónde están las articulaciones que no se mueven, en dónde se localizan las articulaciones que sí tienen un movimiento limitado y en dónde están las articulaciones que tienen mucho movimiento. Creo que ya te diste cuenta, ¿verdad? Entonces, mira, la sinartrosis. Las sinartrosis van a ser consideradas dos tipos de sinartrosis. Tenemos a la sincondrosis y tenemos a la sinfibrosis. La palabra sincondrosis te dice que tiene cartílago. La palabra sinfibrosis te dice que tiene tejido fibroso. Entonces, ¿qué es una sincondrosis?
es aquella articulación que contiene un cartílago, ¿cierto? Un cartílago hialino. Ejemplo, pregunta de examen, la metáfisis. La metáfisis. Profesor, ¿la metáfisis no era el cartílago de crecimiento? Así es, cartílago de crecimiento, también llamado metáfisis. Ella es considerada una sincondrosis. ¿Por qué? Porque articula, recuerda, articula a la epífisis con la diáfisis. Al articular ellas no hay movimiento porque tu brazo o tu antebrazo nunca se mueve en 3, 4 partes, siempre es un solo movimiento, ¿verdad? En el codo o en la muñeca. Entonces yo digo así, mira, yo tengo, este es el troquíter, la cabeza, el húmero, el troquín, y aquí tenemos su cuerpo y su diáfisis, ¿cierto? Y lo que corresponde. Entre la diáfisis y la epífisis nosotros vamos a tener un cartílago articular. Este es la famosa metáfisis, ¿no? El cartílago de crecimiento, aquí lo vamos a encontrar. Entendiendo de que esto se llama epífisis y esto se llama diáfisis, ¿cierto? Entre epífisis y diáfisis tenemos la famosa sincondrosis. Profe, ¿y la sinfibrosis a qué se refiere? Se refiere a que entre esos dos huesos vamos a tener un tejido fibroso. Un tejido fibroso que puede ser las suturas o puede ser la gónfosis. Profe, ¿qué significa sugo? Sugo es una mnemotecnia para que te aprendas. La sinfibrosis está formada por dos tipos de elementos. Todas las suturas son sin fibrosis y la gónfosis también es sin fibrosis. Vamos a ver. Profesor, ¿qué representa esta imagen? Esta imagen representa las diferentes suturas que vamos a tener. Mira, en el cráneo, ¿sí? Veamos acá, lo ponemos así, mira acá. Vamos a poner acá. Ponemos una línea para poder hacerlo bien, ¿cierto? Listo. La primera línea que encontramos acá, la primera línea. ¿Cómo se llama este tipo de sutura? Este tipo de sutura que vamos a encontrar en el cráneo se va a llamar sutura dentada. La sutura dentada. Esa sutura dentada la vamos a encontrar en casi todas las suturas del cráneo. Por ejemplo, ¿qué suturas del cráneo son dentadas? Y aquí lo vamos a anotar, mira. Aquí lo vamos a anotar, ¿sí? Aquí, miren, aquí está el asterisco. Aquí le ponemos el asterisco para que tú recuerdes a quién le llaman suturas dentadas. Número 1, chicos, sutura metópica. La sutura metópica, ¿dónde se localizaba, profe? En el frontal, no te olvides. En el frontal teníamos la sutura metópica. Otra sutura, profesor, sería la sutura coronal. Y esa sutura coronal, ¿en dónde se encontraba? Se localizaba entre el frontal y el parietal, mira. Profe, ¿tendremos otra sutura o no? Claro, tenemos la sutura sagital. La sutura sagital, profe, ¿y esa entre quién se encuentra? Esta se encuentra entre los parietales. Entre los parietales, mira. La sutura que da el punto lambda, que se encuentra entre el parietal y el occipital. Entonces, mira, las suturas dentadas se les llaman así porque parece que al unirse los huesos formaron unos dientes. Por eso de ahí su nombre. Aserrada también le llaman. Cuidado porque por alguien me dice, profesor, también llamada aserrada, sí. También llamada aserrada porque tiene forma de sierra, ¿no? De la hoja de la sierra. Aserrada, mira. Aserrada. Recuerda que estamos tratando de aumentar un poco tu nivel, ¿cierto? Me dicen nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado. Cuidado, te vaya a venir así como aserrada y tú no sabes que así también se les llama. Listo. Profesor, este segundo tipo de unión de huesos, ¿cómo se va a llamar? Esta unión simula, ¿sí? Simula, ¿qué cosa? Simula la unión entre el cuerpo de un pez y su escama. Por eso que a este tipo de sutura se le va a llamar la sutura escamosa. Sutura escamosa. ¿Sí? ¿Y en dónde encontramos esta sutura escamosa? La vamos a encontrar, pregunta de examen, entre el hueso parietal
entre el parietal y el temporal. El temporal se une al parietal a través de la sutura escamosa. Pregunta de examen. La única sutura que se considera escamosa, parietal, temporal. Sencillo, recuerda. Profe, y aquí parece que se hubiesen unido como si fuese un cincel, ¿no? Se han unido perfectamente. A este tipo de sutura le vamos a llamar la sutura armónica, chicos. La sutura armónica. Profe, ¿y qué hueso forma la sutura armónica? Lo va a formar el hueso nasal, ¿sí? El hueso nasal de un lado con el hueso nasal del otro lado. Los huesos nasales forman la sutura armónica. Cuidado, pregunta de examen. Los huesos nasales tienen la sutura armónica. Y aquí tenemos una que es muy clásica, ¿verdad? ¿Cuál es la sutura clásica de examen de admisión? La sutura llamada esquindilesis. La sutura esquindilesis. Profe, ¿en qué consiste esa sutura? Esa sutura esquindilesis consiste en el hueso esfenoides, el hueso etmoides, acá está el hueso etmoides, ¿sí? El hueso etmoides, aquí está, y el hueso vomer, ¿no? Ahí lo vamos a tener, ¿sí? Ellos dos van a formar esta famosa sutura llamada esquindilesis. Entonces, no te olvides, la sinfibrosis, las suturas y la gónfosis. Profe, ¿qué era la gónfosis? ¿Te acuerdas de la gónfosis? Yo te había mencionado la unión entre el diente y el maxilar. La unión entre el diente y su alvéolo dentario. No te olvides, gónfosis, cuando tú escuchas la palabra gónfosis, te hace referencia a la articulación de los dientes. Articulación de los dientes. Y yo te había mencionado que existen dos articulaciones de los dientes. Una articulación de dientes de leche, o también llamada dentición temporal, y una dentición de dientes ya maduros, llamada también la dentición permanente o la del adulto. ¿Ya? Listo. Y ahí tenemos la llamada sinartrosis. Profesor, es decir, ¿los huesos del cráneo no tienen movimiento? No, carecen de movimiento. Profe, ¿mis dientes se mueven? No. Profe, pero un diente una vez casi se me movía. Sí, se te mueve y se te va a caer. No deberían de moverse. ¿Entendido? Esas son las sinartrosis. Pasamos a las anfiartrosis. Esas anfiartrosis, chicos, esas anfiartrosis serán aquellas articulaciones que tienen un escaso o limitado movimiento. Profesor, ¿qué significa escaso movimiento? Mira, esa no tenía movimiento. Ese tiene movimiento, pero es escaso o limitado. Limitado porque tiene hasta un grado articular. No puedo girar más allá. Ejemplo, mira mi columna. Yo quiero girar 360 grados mi columna sin mover mis pies. Yo giro, 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 giro. Hasta ahí, mira. Claro, quizás giro un poco más. Ya no puedo girar más, mira. ¿Por qué? Porque mi columna tiene un movimiento limitado. Yo quiero respirar y utilizar mis pulmones y mis costillas. Tomo aire hasta cierto límite. Mi costilla ya no puede superar su límite. Hay un tope para que la costilla pueda seguir ascendiendo, para expandir más el tórax. A eso se llama movimiento limitado, ¿sí? Profe, durante el parto, la cadera de la mujer se abre, ¿verdad? No se abre todo, por si acaso, se abre poco. Solamente hay un giro de unos 10 a 15 grados. ¿Para qué? Para hacer que la cabeza del feto pueda salir por el canal vaginal. Ese es un tipo de articulación, también llamada la sínfisis púbica, ¿cierto? Entonces, mira, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar acá, la sindesmosis. La sindesmosis, recuerda, yo te había mencionado, son aquellas que van a presentar una membrana fibrosa, ¿cierto? La vamos a tener como una membrana, son las famosas membranas interóseas. Profe, ¿son fibrosas? Son fibrosas. Esas son fibrosas. ¿Ya? Son fibrosas. ¿Dónde lo encontramos la sindesmosis, profe? Lo encontramos en dos lugares, ya te las había enseñado. ¿Cuáles son? A ver, recuerda. ¿Dónde teníamos membrana interósea? Recuerda, la teníamos en el antebrazo, ¿cierto? La que permitía este movimiento. Y la teníamos en la pierna también. Entonces, vamos a poner. La encontramos en la articulación tibio, peroneo,
peroneo, o sea, une a la tibia y al peroné, y la articulación radiocubital. ¿Sí? Recuerda, por ejemplo, yo tenía mi radio, el radio, recuerda, la cabeza del radio es redonda, ¿cierto? Aquí se ensancha, así más o menos es el radio, el cúbito que sobresale con el olecranon, ¿verdad? Y luego se adelgaza, ¿no? Ahí está, ahí tenemos. Esto era el cúbito y esto es el radio, ¿cierto? Ya tenemos el radio. Entre ambos vamos a encontrar una membrana interósea. Ahí está, la llamada sindesmosis. La llamada sindesmosis. ¿Sí? Profe, ya está. Aquí está la membrana interósea. Listo, bacán, ya entendimos. Profe, ¿y la sínfisis? Bueno, en la sínfisis nosotros vamos a encontrar, un cartílago, ¿no? Vamos a encontrar cartílago que une huesos. ¿Cuál es el ejemplo acá? ¿Cuál es el ejemplo? Vamos a tener acá, chicos, ¿sí? Aquí vamos a tener la sínfisis púbica. Vamos a tener la articulación intervertebral. Y además también vamos a tener la articulación esternocostal, la articulación de las costillas. También son consideradas del tipo anfiartrosis. Es más, yo te recomiendo que te aprendas, ¿sí?, las 3 articulaciones más comunes. Sínfisis púbica, la de los discos intervertebrales y la unión entre el esternón y las costillas, llamada articulación esternocostal. De la sinartrosis, apréndete las suturas y la gónfosis. Así como te voy a invitar a aprenderte de las diartrosis. Estas diartrosis tendrá, chicos, una gama de clasificación. Ojo, ya no vamos a hablar, como tú viste en la clase anterior, vimos cuáles son los elementos que forman las sinoviales. Aquí vamos a hablar de la clasificación que tiene las diartrosis y se clasifican en 6. Ojo, este cuadrito yo lo voy a hacer aparte, pero para completar el esquema general. ¿Entendido? Decís así. Las diartrosis son las que tienen amplio movimiento ilimitado, ¿cierto? Tiene gran grado de articulación, por eso se llaman las más móviles. Existe una denominada enartrosis, la enartrosis. Existe otra articulación llamada troclear o trocleartrosis también le llaman, ¿no? Tenemos otra articulación llamada trocoidea, y también vamos a ver algunos sinónimos de esas articulaciones. Tenemos otra articulación denominada artrodia. Tenemos una articulación llamada condiloartrosis, mira, condiloartrosis. Y finalmente tenemos una articulación llamada el encaje recíproco, ¿no? El encaje recíproco. Entonces, estas 6, recíproco, son la clasificación de las diartrosis. Ojo, no confundas una nueva clasificación, porque a mí me decían, profesor, es verdad que existen varias clasificaciones. Según su morfología tenemos las cartilaginosas, fibrosas y sinoviales. Según su fisiología teníamos sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Y según su movimiento tienes a la enartrosis. No, chicos. Esta clasificación es parte de las diartrosis, por si acaso. O sea, es la subclasificación de las diartrosis. Para lo cual yo te voy a invitar a que me acompañes a la siguiente pizarra, donde te voy a explicar cada una de esas articulaciones. Te voy a enseñar dónde se localiza y te voy a enseñar también cuál es el otro nombre con el que se le conoce para realizar la función que tiene. ¿Entendido? Así que vamos a la otra pizarra, donde vamos a hablar de ¿qué? De diartrosis. Vamos para allá. Chicos, hablamos de diartrosis, ¿ya? Miren, solamente para hacerles recordar. Sinartrosis, sin movimiento. Suturas, gónfosis, metáfisis. Anfiartrosis, movimiento limitado. Recuerden, sínfisis púbica, discos intervertebrales,
articulación esternocostal, ¿verdad? Además también teníamos la sindesmosis, o sea, las membranas interosas. Ya está, bacán. Ahora vamos a hablar de diartrosis. ¿Qué eran las diartrosis, amigos? Las diartrosis eran aquellas articulaciones, son articulaciones con amplio movimiento. Con amplio movimiento. Son consideradas, todas ellas son consideradas sinoviales. Todas son sinoviales. Es por eso, chicos, que también en alguna literatura se dicen que todas las fibrosas son del tipo sinartrosis. Las cartilaginosas son del tipo anfiartrosis y las diartrosis son sinoviales. Es por eso que yo siempre recomiendo que mejor empecemos estudiando las articulaciones según el movimiento. Porque ya sabiendo, según el movimiento, tú puedes clasificar el resto. Recuerda, las que no tienen movimiento son las fibrosas, sinartrosis. Las que tienen movimiento limitado son las cartilaginosas, anfiartrosis. Y las que tienen amplio movimiento son las sinoviales, llamadas también diartrosis. Y ahí completamos y hacemos la mezcla de clasificaciones, ¿ya? Ahora, esas diartrosis a su vez se van a clasificar ¿en qué? En unas llamadas enartrosis, las condilias, las trocleares, encaje recíproco, trocoideas y las artrosis. Y vamos a empezar con las primeras. Enartrosis. ¿Por qué le llaman enartrosis? Para empezar, se le llaman articulaciones esféricas. Son las más móviles. ¿Sí? Son las más móviles. Y aquí nosotros vamos a tener todos los movimientos. Por eso es importante esta articulación. Tiene todos los movimientos. Hace aducción y abducción. Hacen extensión y hacen flexión. Hacen rotación interna, hacen rotación externa. Hacen circunducción, sobre todo el hombro. Son las que más movimientos tienen, ¿sí? Salvo la cadera que no hace circunducción, el resto todos los movimientos hace. ¿Qué tipo de articulaciones son las enartrosis? Aquí vamos a tener, número 1, la articulación coxofemoral. O sea, la articulación de la cadera. Ojo, es la más grande porque tiene la cabeza más grande y la cavidad más grande. Pregunta de examen. Segunda articulación, la articulación denominada escápulo-humeral. O sea, la articulación del hombro, ¿no? Le llaman la articulación más amplia. ¿Por qué la más amplia? Porque esa tiene todos los movimientos que existen. Mientras que la coxofemoral es la articulación más grande porque tiene la cabeza más grande y la cavidad más grande. Ojo con ese dato. También una enartrosis lo vamos a encontrar en articulación de Chopard, por ejemplo. La articulación de Chopard va a ser una enartrosis. También vamos a encontrar enartrosis ¿en dónde? En articulación entre el martillo, mira, entre el martillo y el yunque. Profe, esos huesitos estaban en el oído. Así es. El martillo y el yunque hacen una articulación llamada enartrosis. Cuidado, ¿ya? Profe, ¿y este dibujo a quién representa? Esto representa el hombro. Este es el húmero, esta es la escápula, la articulación escápulo-humeral. Quiere decir que este dibujito representa la segunda articulación llamada la articulación del hombro. ¿Ya? Ahí para que quede claro el esquema. Pasamos a la siguiente articulación llamada trocleares. Trocleares, ojo que a las trocleares también le llaman trocleartrosis, le llaman articulación en bisagra, ¿sí? En bisagra también llamada, o simplemente articulación trocleartrosis, ¿no? La trocleartrosis. Profesor, ¿qué movimiento le van a dar? Aquí solamente hay movimiento de flexión y movimiento de extensión. ¿Sí? Movimiento de flexión
y movimiento de extensión. Profesor, ¿qué significa eso? ¿Qué significa extensión y flexión? Pues recuerda que flexión es la disminución del ángulo entre dos huesos. Por ejemplo, el ángulo entre estos dos huesos es de 180 grados. Si yo disminuyo el ángulo entre estos dos huesos, a eso se le va a llamar flexión. Pero ¿qué ocurre si ahora yo quiero aumentar el ángulo entre dos huesos? O sea, yo hago esto, mira. ¿Cómo se llama este movimiento? Extensión. Cuando yo acorto el ángulo, flexión. Cuando yo amplío el ángulo, extensión. ¿Entendido? Entonces, todas las articulaciones que hacen flexión, extensión, mira, flexión, extensión. Mira, así, ahí se ve mejor. Flexión, extensión, flexión, extensión. Profe, no lo veo. Flexión, extensión, flexión, extensión. Mira, flexión, extensión, flexión, extensión. Mira, ve, flexión, extensión, flexión, extensión. Eso se llama trocleares. Flexión, extensión. Ejemplo de estas articulaciones. ¿Cuál es el ejemplo? 1. La articulación del codo. Profe, ¿y cuál es la articulación del codo? Aquí lo tenemos. ¿Entre quién? Entre el húmero, entre el cúbito y aquí tenemos el radio. Mira la articulación del codo. El olecrano, recuerda, por eso también le llaman húmero olecraniana, ¿no? O olecrano humeral. Articulación del codo. 2. La articulación de la rodilla. ¿Sí? Articulación de la rodilla también va a ser del tipo articulación troclear. Las articulaciones llamada articulación interfalángica. La interfalángica, es decir, entre las falanges, ¿cierto? Van a ser del tipo también del tipo trocleares, ¿ya? En bisagra, recuerda, como la puerta, ¿no? Que abre y cierra, así, también la del dedo. Tenemos la tercera, llamada trocoidea. Esta articulación trocoidea, también llamada articulación en pivot, ¿no? En pivot. ¿Qué tipo de movimiento le va a dar a nuestro cuerpo? Le va a dar el movimiento de giro, que puede ser supinación o puede ser pronación, ¿no? El de giro, ¿sí? Giro en su propio eje. Profesor, a ver, giro en mi propio eje. Mira mi cabeza. Mira cómo gira. ¿Qué estoy haciendo? Moviendo la cabeza de un lado a otro lado. Sí, pero ¿cómo se llama eso? ¿Sí o no? Cuando a ti te dicen, ¿tienes hambre? Y tú sí tienes hambre, sientes hambre. Y si tú haces esto, ¿qué estás diciendo? Que no tienes hambre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama a este movimiento de ir de un lado a otro lado? Se le llama no con la cabeza. Profe, ¿y cómo sería sí con la cabeza? Sí con la cabeza es así. El sí con la cabeza. El no con la cabeza, el no con la cabeza. Entonces yo te pregunto, ¿dónde giras? ¿Cuándo haces sí con la cabeza o cuando haces no con la cabeza? Cuando haces no con la cabeza, ¿cierto? Entonces, mira, ¿dónde vamos a encontrar esta articulación? La vamos a encontrar acá. El no con la cabeza es la articulación odonto atloideo. Atloideo. Profe, ¿esta articulación entre quién se da? La articulación odontoatloideo se da entre el primer hueso cervical, el atlas, y el segundo hueso cervical llamado axis. Sino que recuerda que el axis presenta su apófisis odontoides, ¿cierto? Por eso que se le llama la articulación odontoatloideo, que es entre el atlas y el axis. ¿Cómo se le llama a esa articulación? Se le conoce como la famosa articulación de no con la cabeza. No con la cabeza, por si acaso. Está recontra facilito. Ese es un tipo trocoide. Pero solamente ese es trocoide, no, también hay otra, mira, que es justamente la que aparece aquí. La segunda trocoidea es la articulación radiocubital, pero superior, ¿no? Que sería esta de acá. Esa sería la segunda, ¿no? La articulación número 2, ¿sí? La que me permite hacer esto, mira, la rotación, ¿no? O supinación y pronación, mira. Acá no se mueve y la mano está girando, mira. El giro gracias a esta articulación. ¿Ya, chicos? Bacán. Vamos a las condilias. Las condilias, también llamadas condiloartrosis, sí, también llamada condiloartrosis,
condiloartrosis, ¿no? La condiloartrosis. Profesor, ¿dónde tenemos estas articulaciones? ¿Qué generan? Esas generan movimientos de flexión, extensión, pero además lateralización, más lateralización. A ver, veamos qué significa eso. Por ejemplo, mira, yo tengo este movimiento. Yo he hecho flexión, extensión. Mira, flexión, extensión. ¿Cómo se llama ese movimiento? Sí, con la cabeza. Profesor, pero ese sería una troclear, porque usted hace flexión, extensión. Sí, pero aparte de hacer extensión, flexión, también hago lateralización. Mira acá. Y mira, lateralización. ¿Quién permite la lateralización de la cabeza? Lo permite las condilias. Por eso que una articulación de lateralización la vamos a encontrar entre la articulación, mira, articulación llamada occipito atloideo. Occipito atloideo. Profe, ¿y esa articulación occipito atloideo tiene otro nombre o no? Claro. Esa articulación occipito atloideo, chicos, ¿se da entre quién? Se da entre el occipital y el primer cervical, llamado atlas, ¿no? Llamado atlas. Le voy a poner de otra forma para que no se confunda, ¿sí? Porque se puede confundir, así mejor. Hashtag, ¿no? Ahí está. Ya está. Este está aquí, ¿no? ¿Cómo se llama esa articulación? Esa articulación se llama la famosa sí con la cabeza. El sí con la cabeza. Entonces, mira, tengo no con la cabeza, que es del tipo trocoideo en pivot, y tengo sí con la cabeza, que es del tipo condilia. No te vayas a olvidar. Profe, ¿hay otra más ahí o no? Claro, 2, que es justamente la que aparece acá, mira, la 2. ¿Entre quién? La llamada articulación temporomandibular. Temporomandibular. Mandibular. Profe, ¿cómo se llama esa articulación? Esta, por si acaso, es la única móvil de la cabeza. Si a ti te preguntan cómo se llama la única articulación móvil de la cabeza, es esta. Mira. Flexión, extensión. Flexión, extensión y lateralización. Ese movimiento, gracias a la condiloartrosis, la articulación temporomandibular. No te olvides de ese dato. Profe, única móvil. Por eso que hay una pregunta de examen donde te dicen único hueso móvil de la cabeza. Único hueso móvil de la cabeza. ¿Cuál crees que es? Este, señor, pues el maxilar inferior o mandíbula es el único hueso móvil de la cabeza. ¿Ya, chicos? Listo, condiloartrosis. Pasamos al encaje recíproco. Esta tiene otro nombre, también le llaman articulación, ¿sí? También le llaman articulación celar, ¿sí? O también, ¿sabes cómo le llaman? Le llaman encilla de montar. Encilla de montar. ¿Qué es la silla de montar caballo? Obviamente, ¿cierto? ¿Esta en qué consiste? Consiste en unir una superficie cóncava con una superficie convexa. ¿Sí? En eso consiste. ¿Dónde vamos a encontrar esta articulación? La vamos a encontrar en el primer metacarpiano con el trapecio. Justamente está aquí, mira. Esta es. Ahí está la articulación, ¿sí? Aquí está el número 1, por si acaso. Otra articulación de encaje recíproco, 2, sería entre el yunque, la articulación del yunque y el estribo. Mira, esa es otra articulación llamada
encaje recíproco o en silla de montar. ¿Sí? Listo. Y por último, ojo, también se llama celaro o silla de montar. Y la última sería la articulación artrodia. Esta artrodia se llama también articulación, le llaman articulación plana. ¿Sí? Articulación plana. ¿Qué movimiento le da? Le da el movimiento de desplazamiento. Desplazamiento. Profesor, ¿dónde encontramos esta articulación? Normalmente la vamos a encontrar entre los huesos que articulan el carpo. La articulación carpiana, articulación tarsiana, en el tarso también la tarsiana. Pero una representativa, 3, articulación de Lisfranc, mira. La articulación de Lisfranc en el pie, ¿cierto? Lisfranc. Y la última, que es esta que va a aparecer aquí, es esta de aquí. La articulación llamada articulación, mira, articulación esternoclavicular. La esternoclavicular, ¿no? Donde existe un desplazamiento de la clavícula sobre el esterno, ¿cierto? También la articulación acromioclavicular será el del tipo plana o artrodia. Chicos, hemos llegado a la parte final. Espero que este esquema sencillo te sirva ¿para qué? Para que tú repases todas las articulaciones, ¿sí? No te vayas a olvidar. Recuerda que las diartrosis se clasifican en esto. Yo te había mencionado que existía, para terminar, ¿sí? Yo te había mencionado que existe una tercera clasificación. Esta clasificación se llama, que la voy a poner aparte, ¿sí? Esta clasificación se llama la clasificación, ¿sí? La clasificación según el eje, según el eje. Y tenemos las llamadas monoaxial. O sea, las monoaxial son las que tienen un solo movimiento. Un solo movimiento. Y ahí tenemos dos. Ahí tenemos dos. Tenemos la troclear y tenemos la trocoide. Mira, y curiosamente, las monoaxiales, las que tienen un solo movimiento, las dos tienen como inicial la letra T, o sea, para que no te confundas, mira. Las monoaxiales, troclear y trocoide. Tengo la biaxial, por si acaso. Tengo la biaxial. ¿Y quién será la biaxial? Las que tienen dos movimientos. Y aquí tenemos ¿a quién? Tenemos a la condilar, y tenemos a la celar. ¿Sí? Y por último, tenemos las que son consideradas, ¿sí? Las que son consideradas que tienen tres movimientos, o sea, las triaxiales. Triaxial. Profe, ¿y quiénes son las triaxiales? Son las que quedan. Tenemos enartrosis y tenemos la artrodia. Y si te das cuenta, estas terminan e inician en vocal, ¿no? O sea, las triaxiales en vocal, las biaxiales en consonante y la monoaxial en troclear. No te vayas a olvidar, si a ti te pregunta, ¿la enartrosis qué es? Según el eje, es una triaxial porque tiene amplio movimiento, tiene más de 3 ejes de giro. La troclear, como solamente flexión-extensión, tiene un solo eje de giro. La trocoide, como solamente gira, tiene un solo eje de giro, monoaxial. Aquí están monoaxiales. La condilar, ¿qué sería? Como tiene dos movimientos, dos ejes, sería biaxial. El encaje recíproco también es una biaxial. Y la artrodia, como se desplaza en todos los ejes, se llama una triaxial. Chicos, ahora sí, terminamos este video. Pasamos al siguiente capítulo donde vamos a hablar ya del sistema muscular. Así que nos vemos hasta el próximo video.